Pero ahora tenemos uno muy especial que está al Sí. otro lado del teléfono. Se llama Andrés Ramos, es inspector jefe, estuvo y está en las unidades de intervención policial. Es el director precisamente de la Academia de Pol, la academia con mejores resultados en cuanto a oposiciones y formación para las fuerzas de cuerpos de seguridad, para entrar y para ascender en las fuerzas y cuerpos de seguridad. De hecho yo me preparé el ascenso a inspector jefe en la Academia de Pol. Andrés, muy buenas. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal, Andrés? Buenas tardes. Bienvenido. Hoy, como cuestión previa y para matizar, yo estuve muchísimos años, 17 en las unidades. Actualmente ya no pertenezco a ellas. Ajá. Ya uno ha cumplido una edad y ahora estoy destinado en comisaría de distrito, ¿no? Desempeñando mis funciones. Andrés, te voy a corregir. Lo siento, íbamos a discutir tú y yo. Veo que empezamos mal. De las unidades me han dicho que nunca dejas de pertenecer. No sé por qué. Que si has pertenecido, nunca, siempre perteneces a ellas. Si te ponen las botas y te gustan, siempre las llevas de alguna forma. Siempre las llevas de alguna forma, ¿verdad? Yo también voy a discrepar en otra cosa, Andrés, que seguimos y seguís siendo muy jóvenes, ¿eh? Jóvenes y guapos. Jóvenes y guapos. Efectivamente, pero bueno. Y calvos también. Sobre todo eso. También, y guapos, calvos guapos. Andrés, siempre estás aquí, sabes que es para desarrollar sobre todo cuestiones técnicas que interesan a la sociedad. Y este fin de semana, repasando, nos hemos dado cuenta que hemos hablado de muchísimas cosas. Agresiones sexuales, hemos hablado de la ley del sí a sí, hemos hablado de modificación en el del Ministerio del Interior, de muchísimas cosas hemos hablado en este tiempo habitual que tienes en el programa, pero no hemos hablado de algo que se está convirtiendo en un problema social y es el problema que tenemos en España con la ocupación. Y digo en España porque en otros países la legislación es al menos bastante más dura. Voy a dar unos datos para comenzar esta charla que vamos a tener contigo. 87.000 viviendas y locales están ocupados ahora mismo en España. En Cataluña se lleva la mayor parte, 7.400. Incluyo viviendas y locales. Estos datos son oficiales. Madrid tiene 6.000. Tenemos en el año 2022, 17.000 denuncias por ocupación y usurpación. Judicialmente hay un colapso. Está colapsado. 17.300 casos judiciales tienen una media de resolución, es decir, un posible desahucio entre 1 y 3 años. Es decir, si en España se denuncia que te han ocupado tu vivienda, tardas judicialmente en echar a quien haya ocupado, a los delincuentes, en definitiva, porque son delincuentes, entre 1 y 3 años. Pero vamos a aclarar y siempre aprovechamos tu presencia de carácter técnico para que nos aclares las diferencias que hay, porque siempre se está hablando lo mismo, ocupas. ¿Qué diferencias hay entre la ocupación o qué matices hay en la ocupación en cuanto al allanamiento de morada y en cuanto a la usurpación? Porque siempre hablamos de ocupación, pero conviene distinguir esto, ¿verdad, Andrés? Sí, son dos figuras muy, muy próximas y la diferencia estriba en la noción de morada, es decir, de vivienda, donde uno ejerce su actividad más íntima, ¿no? Que no tiene que ser permanente. Valdría la ocasional, de fin de semana o de veraneo. Si es morada, estaríamos en el allanamiento. Si no es morada, es un bien inmueble. Sin esa condición de morada, estaríamos en la usurpación. De hecho, incluso en su tipificación se encuentra en títulos diferentes del Código Penal que protegen bienes jurídicos diferentes, ¿verdad? El allanamiento, la intimidad y la usurpación protege en sí el patrimonio. En definitiva, para que la gente que nos escuche, reitero, cada vez es más, y vamos a ver, si ocupan una vivienda habitual, una vivienda donde desarrollamos nuestra intimidad, una vivienda donde vivimos o estamos en disposición de vivir, allanarían nuestra morada. Se produciría un delito de allanamiento, mientras que se ocupan nuestro garaje o una vivienda, deshabitada, una vivienda que no está condicionada, una usurpación. Exacto, así es. Perfecto. Tenemos 87.000 viviendas ocupadas, viviendas y locales, es decir, 87.000 que incluiría allanamientos de morada y usurpaciones. Hay un problema, ¿no? Tenemos un problema, ¿eh? Es cierto que las cifras últimamente de procedimientos que se incoan se mantienen estables, es decir, que no hay un incremento. Sí hay un efecto acumulativo, ¿no? Como tú bien has dicho, hay colapso y se tarda mucho, hay retrasos judiciales, se tarda mucho en resolver las cuestiones y se van acumulando. Pero en principio el número de denuncias, el número de procedimientos incoados se mantiene estable. ¿Qué pasa? Que se está generando, y también es cierto,
una sensación de mayor inseguridad. Es decir, se percibe como un problema mayor, en principio, que lo que dicen las cifras, que ya de por sí dicen que es un problemón, ¿no? Pero sí, el ciudadano percibe que es un problema que va a más cuando, en principio, las cifras se mantienen estables, que son altas y son inadmisibles. El problema es que es un bien jurídico como muy, particularmente en el allanamiento, ¿no? Que es tu espacio privativo íntimo, ¿no? Sí. Y la posibilidad de que te vayas de vacaciones, vuelvas y tu vivienda esté ocupada por un tercero, ¿no? Y eso genera muchísima preocupación en la ciudadanía. Andrés, yo me incluyo, porque hay muchas personas que tienen la idea errónea de que no solamente la vivienda, sino también estaría la vivienda vacacional, ¿también constituye morada? Sí, Cristina, también Sí, es ¿no? morada. Vale. Y una vivienda que la tengo configurada para habitar en ella, aunque vaya un día cada 3 meses, es morada. Ajá. Luego también nos interesaría que para nuestros oyentes que se distinguiera entre lo que es el ámbito penal y el ámbito civil, porque se está hablando también y se incluye el tema de la inquiocupación. Se supone que son aquellas personas que tienen un contrato, que sean precario, es decir, un contrato verbal de alquiler de una vivienda y en un momento dado no dejan de pagarla, perdón. Esto no estaría incluido en el ámbito penal. Claro, en la práctica el resultado sería el mismo. El problema para la ciudadanía y particularmente para el propietario de la vivienda o del inmueble, pero efectivamente no tendría cabida porque no tendría relevancia penal en vías de solución jurídico-penales, ¿no? Sino, como apuntas, en procedimientos de interdictos civiles, efectivamente. Civiles. Y ahora quiero que te mojes, Andrés. Consejos. Vamos a ver. Yo estoy ahora mismo aquí en el estudio de radio. Por cierto, ya va siendo hora que te acerques a él. Eso. Te quiero conocer en persona, Andrés. Trae dinero porque aquí hay una máquina con cafés te tienes que traer 3 euros ese día. Tienes que pasarte un día y llego a mi casa, Andrés, y me encuentro mi casa ocupada. Es decir, hay unos señores, yo voy a abrir y me dicen, no, esto está ocupado, te tienes que ir. Ahí estaríamos hablando del ámbito penal. ¿Qué puedo hacer? Y cuando te digo qué puedo hacer, te pido que te mojes, porque tú sabes que ahora mismo, si estás hablando mal de unas empresas, de determinadas empresas de seguridad, te ponen verde en Twitter, pero casi... pero es que ya no te queda otro remedio. Yo, personalmente, no veo viable llamar a esas empresas, porque hay otras soluciones, yo entiendo, más legales. ¿Cuál es tu opinión y qué consejo podrías darme en ese caso? Andrés, disculpa. Sí. Si te parece, acoplo también una pregunta que también va con lo que estás comentando y así también nos la contestas, Andrés, ¿te parece? Que sería, con lo que está diciéndote Serafín, ¿en qué casos la policía puede intervenir sin esperar una orden judicial? Exacto, sí. Sí, empezamos por lo menos importante, lo de las empresas que gestionan el tema de las ocupaciones. Bueno, utilizan prácticas, ¿vale?, fronterizas, muy próximas a figuras de coacción, ¿no? Entonces, bueno, pueden funcionar, pero quizá, o sea, lo que debe hacer el ciudadano ante esa situación, vuelves de vacaciones, vuelves de trabajar y encuentras que tu casa está ocupada por extraños, hay que llamar inmediatamente al 091. ¿Y qué van a hacer los policías actuantes? Van a comprobar, y el requiriente tiene que acreditarlo, que es el legítimo propietario de la vivienda. Y van a comprobar que quien está poseyendo en ese momento la vivienda, el que está en el interior de ella, no tiene un justo título para estar dentro. Correcto. No tiene unas escrituras de propiedad, no tiene un contrato de alquiler, es un tenedor en precario. Una vez que confirmen estos extremos y estén 100% seguros de ambos, de la ausencia de legitimidad del que está dentro y de la plena legitimidad del que está requiriendo la actuación policial, corroborada además con vecinos que dicen que efectivamente que esos señores nunca han estado ahí, que ayer entraron, que portaban una cerradura, que hay un salto de alarma, etcétera. Es una serie un conjunto de indicios que confirmen la entrada de acuerdo en el inmueble de forma ilegítima. Los policías actuantes deben proceder al desalojo inmediato de la vivienda sin requerir autorización o mandamiento judicial. De motu propio. Exacto, propia iniciativa. Devolver o reintegrar
la posesión del inmueble a su propietario y proceder en ciertos casos a la detención de los ocupantes. Si por el contrario no queda acreditada, ¿vale?, esa certeza, ¿no?, de la razón que tiene el que requiere y la falta de razón que tiene, ¿vale?, el que está dentro, los policías actuantes, bueno, pues deben apoyarse en la presunción posesoria, deben ser más prudentes y deben comparecer, explicar lo acontecido para que su señoría, tras la incoación oportuna del procedimiento penal, resuelva lo que proceda. Ajá. Eso es más o menos una instrucción que tenemos desde el año 2020, la 6/2020, que nos ha dado la Secretaría de Estado de Seguridad, dependiente del Ministerio de Interior, a todos los policías. En definitiva, actuar en casos de fragancia. Exacto. Esa instrucción nuestra, que es cierto que no está bien del todo redactada. ¿A qué te refieres? Cierta confusión, porque últimamente no estamos teniendo procedimientos claros y una claridad, no cabe interpretación, en fin. Pues se apoya, va en la misma línea de lo que ya dijo un poquito antes la Fiscalía General del Estado en la instrucción del 2020. ¿Qué ocurre? Que aquí también hay muchas leyendas y muchas inercias históricas que no sabemos bien de dónde salen. Ajá. Y que yo creo que se enraizan en aquello de la inviolabilidad domiciliaria, ¿no? Y un poco el respeto que tiene el policía actuante a entrar en domicilio ajeno. Y chocamos un poco contra esas barreras, ¿no? De forma que muchas veces el procedimiento, el protocolo, que es claro, bueno, o que debe ser claro, muchas veces no se aplica con finura, digamos, y con precisión, ¿no? No sé si me estoy explicando. Sí, evidentemente. Y luego, claro, demostrar el caso de fragancia para que pueda actuar un policía, el consejo que podemos dar es que llamen de forma inmediata y que presenten indicios o pruebas evidentes de que efectivamente esto es fragante. Se han dado cuenta ahora mismo y acaba de ocurrir. Más o menos por ahí van. Sí, la fragancia, lo dice la instrucción 6/2020, no se asocia a plazo temporal alguno. Han podido pasar horas o días, pero sí, ¿vale?, se exige que haya un conjunto de indicios que permitan al policía tener la certeza de que efectivamente la intrusión en la vivienda o en el bien inmueble no ha sido legítima, quien está dentro no tiene justo título para estar dentro y, sin embargo, que está fuera requiriendo el legítimo propietario sí debe poseer el inmueble y tenemos que restituirle inmediatamente en esa posesión, pero tenemos que tener la certeza de lo que estamos haciendo. En caso de duda tenemos que parar y ser prudentes, ¿no? Sí que nos da cierta envidia de la legislación de otros países europeos, países como Francia o Alemania, que quizás son un poco más contundentes a la hora. Deberíamos serlo, sí, deberíamos serlo. Deberíamos seguir su ejemplo. Porque si miramos para atrás en nuestra historia, la historia del desarrollo de los derechos fundamentales, los primeros derechos que fueron reconocidos eran los de corte más individual. Sí. Mi libertad y es mi patrimonio. Andando el tiempo y los siglos, ese desarrollo contempló otras dimensiones, particularmente los derechos de corte social. Y ahora parece que estamos gestionando el patrimonio con una visión más de utilidad social que aquella fundamental y originaria, ¿vale?, privacidad y derecho de la persona, ¿no? Sí. Nos estamos equivocando. Si no respetamos esa singularidad e individualidad de muchísimos derechos, entre ellos la libertad y el patrimonio, nos vamos a agregar esto. Es que las consecuencias, y ahora ya no te pido que me hables desde un punto de vista técnico, sino desde un punto de vista policial, como policía. Las consecuencias al final, y te lo digo del policía de la calle, pues son como una mala legislación o una mala aplicación de la legislación o con, no sé cómo exponerlo, pues con no tener las cosas tan claras con respecto a la ocupación, al final las consecuencias son mafias, son guetos. Hablo de mafias, pequeñas mafias, de 3 a 5 individuos, un cerrajero, un informador, que revientan un piso y se dedican a vender o alquilar ese piso, evidentemente, que eso es un negocio, mafias zonales. Estoy hablando de guetos. En el momento que hay un ocupa, entran otros ocupas y al final los barrios se destrozan. Droga, suciedad, empresas en ese límite de la legalidad del que nos hablabas antes, empresas paralelas. Un poco nos estamos convirtiendo, y perdón por la expresión, no quiero ser exagerado, pero en un país tercermundista, donde tienes que solucionar las cosas pues a golpes. Es decir, me entran en mi casa, lo más práctico es coger, entrar yo y liarme a golpes. Es que perdemos la confianza en el sistema y en el Estado de Derecho, ¿no? Sí. Es decir, si las autoridades no me protegen y no me solucionan los problemas, claro, ¿vale?, es que empezamos a sembrar la desconfianza
¿vale? En todo este chiringuito, ¿no? Y tenemos un problema a futuro. Efectivamente, si yo tengo que recurrir a terceros que realizan actos fronterizos de la legalidad, pues al final va a haber más problemas, o incluso puede haber agresiones, puede haber lesiones. El que ocupa luego puede alquilar habitaciones, que genera economía sumergida y un entorno ahí un poco con perfiles de gueto. Un vecino mío me decía que lo que habían ocupado un inmueble y cuando llamó a la policía, ¿vale? La policía estaba ahí interactuando con él y con el ocupante, y el ocupante le dijo: por cierto, me tienes que dar las llaves del portal, por favor, unas copias del portal. Esto os lo cuento como me lo contó a mí mi vecino, ¿eh? Madre mía. Alucinante. O sea, no solo ocupa tu vivienda, sino que te pide consellería: oye, dame por favor unas copias de las llaves del portal. De las llaves de portal y de la piscina, pues también sí, oye, es que no tengo llaves de la piscina. Pero este es el coche, ¿no? No sé, es que que por cierto, a lo que vamos, y no puedo dar más datos, pero bueno, en ese caso concreto, los actuantes no pudieron proceder al desalojo porque no tuvieron claro la flagrancia delictiva, claro. No la pudieron acreditar con certeza absoluta, y el propietario recurrió a formas no del todo, debidas para recuperar. Y lo recuperó su propiedad, ¿no? Y eso es lo que planteas tú, Serafín, que al final, si no solucionamos el problema se va a amplificar y va a tener otra resonancia. Sí, porque tenemos una ley de la vivienda, una ley reciente, que sí establece una serie de medidas. Yo no voy a entrar en ellas. El gran tenedor pasa de 10 a 5 pisos, pero luego, claro, ves que para poder desalojar a una persona necesita un previo acto de conciliación. Hay que fijar una fecha de lanzamiento, con lo cual se pierde la sorpresa. Y aparecen asociaciones de defensa de los ocupas que tiene que ir, en este caso, las unidades de intervención policial, tiene que haber, se monta un circo. Suspenden muy habitualmente. Muy habitualmente, sí. O sea, hay una dificultad tremenda en España para recuperar tu propiedad cuando la has perdido por una incidencia delictual, es decir, una persona que ha decidido ocupar tu propiedad. Es que el Estado debe proteger y debe cuidar de aquellos que están desgraciadamente o son más desfavorecidos, los que están más desprotegidos. Pero siempre dentro de la realidad y siempre respetando el fair play y las reglas de derecho, no en base a horadar o vulnerar los derechos de otros, no. Claro, porque tenemos esa ley de desahucio express del año 2018, efectivamente, protege al propietario, se supone que habla de express prácticamente en 24 o 48 horas, pues los tienes fuera, tienes a esas personas que han ocupado tu propiedad fuera, pero claro, no funciona. Si estamos hablando de una media, y esto sí que te lo digo porque lo he estado comprobando a través de resoluciones judiciales, una media entre 1 y 3 años para echar a un ocupa de tu casa, o sea, tremendo. Claro. Luego, ¿cómo te dejan la casa también? Claro, efectivamente, y luego prepara un buen presupuesto para rehacer la casa. Al final hay procedimientos que supuestamente son sumarios, de corte muy rápido, pero luego las argucias de la defensa pues van generando dilaciones, ¿no? Buscando litis consortes, otros interesados, ausencias de notificación, pues van poniendo trabas que van alargando necesariamente, ¿vale?, el procedimiento, y nos vamos a plazos que son inadmisibles. Andrés, consejos que le podemos dar a quien nos escucha. Pues lo que vemos con mucha frecuencia, y el dato es así, hay que describirlo, es que no hay ocupación ni allanamientos en viviendas con alarmas. ¿Ah, sí? O una presencia de las mismas casi testimonial. Es un dato, no tengo yo particular interés en poner alarma en mi casa, pero es un dato cierto. Consejos: actuar con prontitud ante una incidencia de este tipo, acreditar de forma suficiente la flagrancia con testimonios de los vecinos, con alguna grabación que pudiera haber, ¿vale? O también el mero hecho de que vaya una fractura de la puerta, etcétera. Acreditar el justo título, las escrituras de la propiedad, y sobre todo, por encima de todo, es cierto que aunque haya un solo hecho en España de esta naturaleza, pues debemos luchar con contundencia contra él, pero afortunadamente, en términos relativos, la probabilidad de que nos pase es muy baja. Muy baja. Eso está obviamente, debemos tener confianza, porque aunque
algunas cosas tengan que ser mejoradas, debemos seguir confiando en el Estado de Derecho, ¿no? Y debemos pensar que eso no nos va a pasar, y es que no nos va a pasar. Es algo absolutamente residual. Efectivamente, tampoco podemos causar alarma social ni, desde luego... Yo, permíteme que añada que, de verdad, Andrés, y déjame que me moje, porque yo no quiero esas empresas que están en el límite de la legalidad. Como policía no podemos aconsejar que acudan a esas empresas. Yo sé que la gente se enfada cuando digo esto, pero bueno, ¿qué le voy a hacer? Yo tenía también aquí apuntado para preguntaros, ¿sí? A ver qué opinabais, pero... Yo no sé, Andrés, pero yo no estoy de acuerdo. Yo creo que esas iniciativas han visto nichos de mercado, el mercado de la seguridad, pero evidentemente eso evidencia que a lo mejor quizá no tanto la policía, pero sí el sistema está dejando espacios que debería ocupar. Correcto. Para que sean satisfechos esas necesidades que no se satisfacen convenientemente por los poderes públicos, pues para que sean satisfechas por iniciativas privadas que rayan o están ahí próximas a una frontera compleja. Muchísimas gracias, Andrés, un día más por detalles técnicos que nos das, en este caso de la ocupación de viviendas. Un placer, como siempre. Gracias, Andrés. Un placer es mío. Gracias a vosotros. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Hablamos el jueves. Un abrazo. Chao.